Abran su Biblia, por favor, en Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 3. Seguimos con la serie Seguros en Cristo. Y el tema de esta hora es el 14º tema y se titula ¿Y la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa? ¿Cómo es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Puede un cristiano nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, estas escrituras, que al no entender su verdadero significado, producen en las personas inseguridad y muchas otras cosas que dañan su vida espiritual. Estamos en el contexto de que la salvación que Dios nos ha dado es tan grande, ¿verdad?, que no se puede perder por cualquier cosa. De hecho, no se puede perder una vez que nosotros nacemos de nuevo. Pero hemos visto muchos versículos que se esgrimen como aparentando, queriendo decir que la Biblia dice que sí se pierde, pero ya hemos estudiado los más importantes, hay otros más, pero si los estudiamos siempre llegamos a lo mismo. Se sacan del contexto y no enseñan lo que muchos dicen. Muchas veces leemos la Escritura, la estudiamos de una manera muy simple, así muy somera, muy por encima. Por eso es que tenemos que meternos un poco más. ¿Están listos? Porque hoy nos vamos a comer un filete de este tamaño. ¿Tienen hambre? Bueno, Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice pues, Primera Carta a los Corintios 12, 3. Dice Pablo: por tanto, dice, os hago saber, conocimiento, el conocimiento aleja la ignorancia. Os hago saber que nadie, digan todos nadie, ni uno solo, nadie, escúcheme bien, nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, nadie puede hablar por el Espíritu de Dios si no es nacido de nuevo. ¿Estamos? Entonces fíjense, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldito. Entonces, nadie que es nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, que ha nacido de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, nadie, ni uno solo, puede llamar maldito a Jesús. Es imposible. Sigo leyendo ahí en el 3. Y nadie, ni uno solo, absolutamente, puede llamar a Jesús Señor, o como dicen unas versiones, puede llamar a Jesús es el Señor, nadie, sino por el Espíritu Santo. Es decir, un nacido de nuevo no puede llamar a Jesús es el Señor, porque no es su Señor es el otro. Entonces, para poder llamar a Jesús Señor, dueño de mí, de mi ser, tiene uno que tener al Espíritu Santo morando dentro de uno. ¿Cuántos lo tienen? Ok, entonces vamos a Mateo 12:31, donde vamos a ver el versículo que habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo vamos a leer como lo leen muchos, lo sacamos así del contexto. Entonces dice así, versículo 31 de Mateo 12: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué? No será perdonada. Mas la blasfemia contra el Espíritu, aquí es el Espíritu Santo, no le será perdonado. Versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ok, si los leemos así, decimos, ay, pues, y muchos cristianos tienen duda cuando pecan, cuando fallan. Dicen, ay, se me hace que blasfemé, ya no tengo remedio, perdí mi salvación y ya nadie, ni Dios mismo me perdonará. ¿Estará queriendo decir eso, estos versículos? Si tú los sacas del contexto, sí. Pero vamos a aplicar una vez más el principio del contexto. ¿Qué es el contexto? Estudiar lo que viene antes.
y después del versículo a estudiar. Entonces vamos a Mateo 12, versículo 9 al 14. Allí hay una historia muy interesante. Dice que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí allí uno que tenía seca una mano. Estaba seca, todo así, mal. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Recuerde que los judíos no hacían nada en el día de reposo. Y le preguntan: ¿es lícito, es bueno, es correcto sanar a una persona en el día de reposo, en sábado? Él les dijo, Jesús, y utiliza una lógica elemental, así, escuchen. ¿Qué hombre, les contesta, habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta oveja cayera en un hoyo en día de reposo, cuando supuestamente no se debe de hacer nada, no le eche mano y la levante? ¿Quién? A ver, pues la respuesta es muy obvia, ¿no? Bueno, pues si se me cae una oveja en un hoyo, aunque sea sábado, pues la extiendo mi mano y la saco. Versículo 12. Pues, dice Jesús, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto? Es una pregunta muy obvia. ¿Valdrá más usted que una oveja? ¿Usted vale más que un caballo? ¿Usted no vale más que una oveja? Entonces, ¿por qué dijo que no? ¿Usted vale más que un caballo? ¿Que una gatita de Angora? Por consiguiente, fíjate la lógica de Jesús. Por consiguiente, es lícito, es correcto hacer el bien aún en los días de reposo. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, digan todos fariseos, porque ellos eran los que le querían acusar, los que le acusaban. Y salidos todos enojados y frustrados porque violaba a Jesús la ley según ellos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, para matarlo. Ok, versículo 15, estamos leyendo el contexto. Sabiendo esto Jesús, que lo querían matar, los fariseos, no sus discípulos, los fariseos, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Yo quiero subrayar esta frase. Jesús utiliza unas escrituras del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, las aplica a él mismo y dice que Dios dijo de él: pondré mi espíritu, digan todos mi espíritu. Es decir, el Espíritu Santo sobre el Mesías, que era Jesús. Bien. De ahí nos brincamos al versículo 22, donde viene el contexto propiamente de lo que estamos estudiando en esta mañana. Pero antes déjeme decirle esto muy importante. Mire, el plan de Dios sobre la salvación involucra 3 puntos principales. El primero es que Dios el Padre concibió en su corazón, que es un corazón bueno, noble, concibió el Padre el plan de salvación. Fue Dios el Padre quien lo concibe. Dice la Biblia en Efesios 1:4, se lo leo así rápido, o el que pueda abrir su Biblia a la misma velocidad, pues está bien. Si no, escúchelo para ahorrar un poco de tiempo. Efesios 1, versículo 4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, el Padre, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, en el corazón de Dios, repito, se concibió el plan de salvación. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que fue el Hijo, Jesucristo en este caso, el Hijo de Dios, quien realizó el acto de redención, quien consumó
por medio de su sacrificio, la salvación para nosotros. Gálatas 1:3, atrasito inmediato, está ahí. Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ahí está, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Otra vez, retomo, el Padre concibe el plan de salvación, el Hijo ejecuta el acto de salvación, de redención. ¿Y qué participación tiene el Espíritu Santo? Este es el tercer punto. Y este es lo importante que yo quiero resaltar. El Espíritu Santo es el que aplica la redención. ¿Cómo? Es iluminando las mentes de las personas que se exponen a la proclamación del Evangelio. Es convenciéndolos de pecado. Ese es, entre otros, el trabajo del Espíritu Santo. Ya ni digamos repartir dones a todos los que son de Él. Ese es, entre otras cosas, el trabajo del Espíritu Santo. Juan 16, versículo número 7. Juan 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad. Está hablando Jesús. Aquí les está hablando a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su labor? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entre otras cosas, ¿cuál es la labor específica del Espíritu Santo en relación al mundo, a la gente? Convencer al mundo, a las personas, de sus pecados, de su condición caída. Ese es el ministerio, entre otros, pero central del Espíritu Santo, convencer. ¿Cómo es que estás tú aquí y eres hijo de Dios ahora? Un día te expusiste a la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo te iluminó. Tomaste una decisión por Cristo, te arrepentiste de tus pecados porque te convenció el Espíritu que eras un pecador. Por fe, por gracia, por medio de la fe, recibiste el don y el regalo de la salvación. Primera de Pedro 1, versículo 2. Fíjate qué más hace el Espíritu. Primera de Pedro 1, 2. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre. Presciencia es el conocimiento previo de Dios, la omnisciencia de Dios. Fuimos elegidos en santificación, ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer, escuchen, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el que aplicó la sangre de Jesucristo en nuestra vida, que borró todos nuestros pecados? Según ese versículo, el Espíritu Santo. Entonces, cada uno en su momento tuvo su quehacer. Dios el Padre, repito, concibe el plan de redención, el Hijo lo ejecuta, y el Espíritu Santo, una vez que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo quedó en la tierra y es el que viene a morar a nosotros, los que hemos creído. Es el que aplicó la sangre de Cristo y nos santifica y nos guía y nos dirige y nos habla. El Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros. Muy bien, vamos a Mateo 12. Ahorita entonces estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. ¿Estamos? Ok. Mateo 12, seguimos con el contexto, versículo 22. Después de que sana a un hombre que tenía la mano seca, Jesús aplica las Escrituras: el Espíritu es puesto sobre mí. ¿Qué más? Dice el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, una persona que estaba posesionada por un demonio y le había causado muchos estragos físicamente. Dice que estaba ciego y mudo, este endemoniado, y Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo
veía y hablaba. Y bueno, en el versículo 23 todos se quedaron maravillados y atónitos. Toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Que era un título que se le aplicaba al Mesías que Israel estaba esperando. ¿Será este? Por lo que estaban viendo, las maravillas. Versículo 24, aquí aparecen otra vez. Más los fariseos, digan los fariseos. ¿Quiénes eran estos tipos? Según la Biblia, y lo que se puede entender, y que si te lo explica, no podemos leer todas las escrituras, pero yo se los voy a explicar. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era una secta que estaba dentro del judaísmo. Era un grupo de personas, de hombres, que eran observadores estrictos de los rituales de la ley. Era gente que le ponía más énfasis en lo externo que en lo interno. Ellos se preocupaban por cómo acomodar los vasos, los platos, las vestiduras, guardar los días, guardar las cosas externas, pero no ponían énfasis en lo interno. Estos eran fariseos religiosos, era algo externo. Ellos pensaban que por acomodarse la ropa bien, los utensilios y guardar el sábado y hacer cosas de esas, ellos iban a alcanzar la salvación. Entonces estos se constituyeron en enemigos de Cristo. ¿Quiénes fueron los que en el versículo 14 quisieron matar a Jesús? ¿Quiénes? ¿Los discípulos? No, los fariseos. Y Jesús se refirió a ellos con unos adjetivos calificativos muy duros. Les dijo ciegos, les dijo hipócritas. Ellos eran enemigos de Cristo. Entonces, esto es muy importante lo que voy a decir. Todo el pasaje que viene a continuación se lo dijo a los fariseos, no a los discípulos. Y aquí es donde muchos se confunden. Si usted lee el versículo y lo saca así y dice, ay, yo voy a blasfemar. Espéreme. No, esta enseñanza, esto que le dijo a los fariseos, a sus enemigos, no era para los discípulos. No era una enseñanza para los discípulos. Pero lo que Pablo dijo, no hay uno solo, no hay nadie que llame por el Espíritu de Dios maldito a Jesús. Eso sí es para los discípulos. ¿Entiende? Ok, entonces vamos a Mateo 23 para leer un poco de los adjetivos que Jesús les dio a los fariseos. Mateo 23, versículo 13. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Uno que tiene doble vida. Es uno que pone una apariencia externa, pero por dentro tiene otra cosa. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué significa? Que Jesús venía a hablar del evangelio de la gracia, que por fe, ellos creyendo en el sacrificio que él iba a realizar, ellos podían entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero los fariseos se oponían y decían, no, tienen que observar las vestiduras, los rituales, la penca de nopales en la espalda, la peregrinación de rodillas de aquí hasta no sé dónde. Y Jesús decía no, y ellos decían sí. Entonces Jesús les dice, ustedes ni entran al cielo y ni dejan que los que quieren entrar entren. Y les sigue diciendo, versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Qué significa esto? Que cuando estos fariseos hipócritas se daban cuenta que moría un hombre rico, dejaba una viuda rica. Entonces ellos llegaban y decían, el Señor de los ejércitos me encomendó a venir a ministrarla, hermana. Entonces vengo con todo gusto. No, no es cierto, iban por el dinero de la viuda. Que no se hagan. Jesús sabía perfectamente, desgraciadamente sigue habiendo gente que se dice ministro de Dios así. Saben que en viuda, una mujer cuyo esposo era rico, y están pero si prestísimos para ministrarle, aconsejarle, orar por ella, pero se muere un hombre pobre y ni fuman a la viuda pobre. Así eran los fariseos. ¿Qué más dice? Y como pretexto hacen largas oraciones.
Imagínate, así se ponían muy espirituales. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no sean como los fariseos que oran en las esquinas, aleluya, aleluya? Y cuando vean mucha gente que estaba ahí, sacaban dinero y daban limosna. Y dijo Jesús, no sean como ellos, ustedes háganlo en lo secreto. Eso no va con Dios. Eran puras cosas externas, pues. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra, o sea, hacen esfuerzos desmedidos para hacer un prosélito, esto es un seguidor. Y una vez hecho, que lo convencen de que la falda va hasta acá abajo, de que quítate esto, ponte la penca, haz esto, es más aquello. Una vez que lo convencen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes, dice. Wow. Versículo número 23. Vamos a saltarnos unos pocos para que no se enojen los fariseos. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque fíjense, diezmáis, dan los diezmos de sus cosechas, de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, 3 cosas: justicia, misericordia y fe. Escuchen, esto era necesario hacer. ¿A qué se refiere? A la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. Pero ellos no tenían en orden de prioridades las cosas. Dios dijo, aquí Jesús les dice, miren, para ustedes es más importante diezmar, porque eso se ve. Pero la justicia, la misericordia y la fe es algo de dentro, y lo otro es externo. Dice, no, la justicia, la misericordia y la fe era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Para los que dicen que no es del Nuevo Testamento el diezmo. ¿Qué más dice? Versículo número 24. Guías de ciegos, les dice, que coláis el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué significa eso? Que ellos decían, no, es más importante diezmar. Y Jesús les decía, no, fíjense que es más importante para mí la justicia, la misericordia y la fe. Y ellos decían, no, diezmar. Y ellos decían, no. Jesús les decía, no. Y ellos decían, sí. Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Entienden esa expresión? Así hay gente hoy. Ay, están pecando aquí porque tienen una batería. Es peor la murmuración que el instrumento ese que no hace nada a nadie, mira, quietecito, no habla, no critica, no se duerme como algunos de ustedes. Entonces, ¿qué? ¿Se fijan? Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se quedaron muy serios. ¿Cuántos camellos hay? Digo, ¿cuántos mosquitos? 25. Fíjate, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, ¿ven? Lo de fuera. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Miren, yo aquí los veo a ustedes por fuera. Se ven muy bonitos. Ustedes me ven nada más por fuera. ¿Se nota mi corbata? Casi no se nota, ¿verdad? Ustedes nada más me ven a mí por fuera. No pueden ver lo que tengo adentro, ni yo. Yo a ustedes los veo por fuera, pero yo no puedo ver el mugreo que traen adentro. Ustedes me ven por fuera y ustedes no saben si yo traigo mugrero aquí adentro de mi corazón. No saben, ¿verdad que no? Bueno, si le damos importancia a lo de afuera y no a lo de adentro, estamos mal. Entonces dice, fariseo ciego, dice el 26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Vaso y plato se refiere a tu corazón, lo de dentro, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No sé cuántos han visto o han ido alguna vez a un panteón.
¿Todos han ido alguna vez? Si no, mira, indudablemente un día vas a ir a un panteón. Eso es indudable. Pero aquí hay un panteón donde hay unas tumbas que tú dices, ay, están mejor que mi casa. Están más elegantes y más bonitas de mármol. Hay una aquí, un cementerio que tiene una cúpula de oro. Son de unos árabes. Una cúpula de oro. Y tú dices, híjole, esa cúpula vale más que mi casa. Es de oro. Por fuera está preciosa. Tiene unos canceles. Yo la he visto así, de muy cerca. Y tú dices, wow. Pero ¿qué hay dentro de esa tumba? Puros huesos, pura carne podrida. Es un nido de gusanos. Jesús les está diciendo a los fariseos, a sus enemigos, ustedes están dentro de ustedes llenos de gusanos, de inmundicia y de podredumbre. Escúchenme, la plática en la que se desarrolla la blasfemia contra el Espíritu Santo es un mensaje, es algo que Jesús le estaba diciendo no a sus discípulos, sino a sus enemigos, porque sus discípulos, tú y yo, no tenemos huesos de muerto, inmundicia. Hemos sido limpiados, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, esa plática que estamos estudiando aquí en Mateo 12 no tiene que ver nada con nosotros, sino con los enemigos de Cristo, con los que rechazaban a Cristo. Seguimos leyendo. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían esto, porque ellos vieron que había sanado al de la mano seca y luego al endemoniado. Y los fariseos, los enemigos de Cristo, este montón de hipócritas, al oírlo dijeron, es decir Jesús, escuchen, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú, en el griego es la misma palabra, se pronuncia igual, pero la raíz de esta palabra Belcebú tiene raíz, su origen es del idioma caldeo y tiene dos significados. Uno es señor de las moscas, haciendo una alusión a un dios que adoraban los egipcios en el antiguo Egipto, que era un dios, el dios de las moscas. Y las moscas tienen una particularidad, son insectos que les gusta posarse, ¿en dónde? En la inmundicia. El otro significado de Belcebú es Dios del estiércol, Dios del excremento. Escúchame bien lo que los fariseos estaban diciéndole a Jesús. El poder que tú tienes es el poder que te da el Dios del excremento. Pregunto, ¿podrá un nacido de nuevo decir eso? Es imposible, es inconcebible. Vayan ustedes asimilando todo esto. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Fíjate la lógica tan sencilla, elemental que Jesús usó. Cuando le dicen, por el poder del Dios del excremento. ¿Y dónde se para? ¿Quién se para en el excremento? Las moscas. Cuando dice la Biblia que tú y yo fuimos sacados de la inmundicia del fango cenagoso, se refiere a la inmundicia del excremento del mundo, donde Satanás es el rey, donde Satanás es el príncipe. ¿Quién es el que está bajo el dominio de este mundo? Satanás y los que viven en este mundo. Pero tú y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde servíamos a la inmundicia, y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Tú y yo ya no somos enemigos de Jesús. Tú y yo hoy, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay paz, hicimos la paz. ¿Cómo fue esa paz? Mediante la sangre y la cruz de Jesús. Y hoy somos amigos de Jesús. Por lo tanto, esas escrituras, repito, no se aplican a nosotros de ninguna manera. Seguimos leyendo.
Jesús sabía el pensamiento de ellos y les dijo en una lógica muy sencilla: fariseos, escúchenme. Ok, ustedes dicen que yo tengo el poder de expulsar demonios por el poder del señor de las moscas, el señor del excremento. Ok, pues escuchen: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece en pie. ¿Por qué hay divorcios? Porque hay división. Porque se dieron el uno contra el otro, ¿no es cierto? Y no permaneció esa familia. Porque se tiraron el uno contra el otro, se ofendieron el uno contra el otro. Entonces Jesús les dice: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una ciudad que se pelea entre sí misma no puede permanecer. Un hogar, una familia, no puede estar de pie, no va a permanecer. Versículo 26, fíjate, les dice: ok, si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, yo soy Satanás, pues. Ustedes están atribuyéndome a mí que por el poder del señor de las moscas yo estoy sacando a los demonios. Y si Satanás echa fuera a Satanás, estoy leyendo en el versículo 26, contra sí mismo está dividido, ¿no? Y los fariseos así, los enemigos de Jesús, así. Y les pregunta a Jesús: ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, hasta tontos son, fariseos. Hasta tontos son. Si Satanás se echa fuera a Satanás, ¿cómo va a seguir su reino? Uno de los engaños más sutiles de Satanás es este. La gente tiene sus tratos con Satanás por medio de consultas a la ouija, el esoterismo, hechicerías, brujerías, la línea psíquica de Walter Mercado. Todo eso son puertas abiertas al reino de las tinieblas. Y cuando una persona participa en eso, corre el riesgo y el peligro de ser posesionada por espíritus. Bueno, tienen esas prácticas ocultistas y al rato empiezan con que oyen voces. Ay, oigo voces, no puedo dormir, me mueven la mesa, me mueven la cama, me quitan la cobija, llego a mi casa y prende la televisión sola, y la apago y vuelve a prender, y las luces prenden solas, y todo se mueve, ¡ay! Y están todos oprimidos. Y luego llega el compadre que es muy buena onda: no, compadre, mire, yo conozco un chamán en San Martín de las Flores. Ese hace trabajos, mire, de magia blanca buenísimos. ¿Y cuánto cobra el chamán? Y mire, le pago lo que me pida con tal de ser libre, dice la persona. Y cae en las garras de un charlatán y le hace una limpia, y le hace una curación, le hace ahí un asunto. Y por 15 días está bien, pero a los 15 días está peor el tipo. Ya no solo oye voces, ya amanece con mordidas en los brazos. Ya hombres y mujeres dicen: siento que algo se me encima y me viola. No se rían, es cierto. ¿Por qué se ríe? Estoy hablando de cosas bien pesadas. ¿Ustedes creen que Satanás va a sacar a Satanás? No. ¿Cómo? Fíjate, tú y yo tenemos un mismo fin, propósito. Venimos a adorar a Dios, somos hijos de Dios. No podemos estar en contra el uno del otro, porque entonces ya no sería. ¿Hacia dónde se iría Cristo? ¿Contigo o conmigo? ¿O cómo estaría? No hay división, hay una unidad espiritual. No se puede dividir el reino de Dios. Tampoco Satanás puede sacar a Satanás. Este es el argumento que Jesús les está diciendo a ellos. Ok, ustedes dicen que por el poder de Belcebú, del señor de las moscas, del excremento, yo he sacado ese demonio de ese hombre. Entonces, a ver, respóndanme. Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contéstenme. ¿Cómo permanecerá su reino? Y estaban así, miren, los fariseos. Seguimos leyendo. Versículo 27.
y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, como ustedes están diciéndome a mí, repito, aquí está hablando con sus enemigos, no está hablando a los discípulos. ¿Estamos o no? Ok. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Por qué les preguntó esto Jesús? Porque ya los judíos tenían cierto entendimiento y revelación que había espíritus inmundos que se posesionaban de la gente. Ya había por allí alguno que otro ambulante exorcista que ya creía en la expulsión de los demonios. Y Jesús les dice, ok, si yo por el dedo de Satanás los echo, de Belcebú, ¿por quiénes los echan? ¿Vuestros hijos? ¿Por quiénes? Porque Satanás no puede echar a Satanás. Entonces, ¿sus hijos por quiénes los echan? Por el dedo de Dios. Entonces, ellos, dice, serán vuestros jueces. Porque si yo soy de Satanás, como ustedes afirman, ¿cómo voy a sacar a Satanás? Es una incongruencia, es ilógico totalmente. Entonces, sus hijos y ustedes, fariseos, serán vuestros jueces, porque ellos testificarán. No, papá, fíjate que fue por el dedo de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Escúchenme bien, todo lo que hoy suceda a partir de que Cristo ascendió al cielo es por obra del Espíritu Santo. Todo es convencimiento de pecado, revelación, iluminación, guía. Todo es por medio del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ok. ¿A quién estaban ellos atacando, los fariseos? A Jesús, quien dijo que el Espíritu Santo estaba sobre de él. Seguimos leyendo. Versículo 28. ¿Estoy 28? Ok. Pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, escuchen, pero si yo, ustedes dicen que Belcebú, pero si yo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios. ¿A dónde? A la tierra. ¿Por qué? Porque según la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno y que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos y están todos bajo el dominio del pecado. El que practica el pecado es del diablo. Jesús les dijo a los fariseos mismos, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces dice, ha llegado el reino de Dios. Entonces vemos ya dos reinos. El reino de Satanás, que lo estableció aquí, cuando Satanás fue arrojado de la presencia de Dios, lo estableció aquí en la tierra. Y la gente que vive aquí está bajo su dominio. Pruebas es bien fácil darlas: alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, asesinato, guerras, todo eso destruyéndonos a nosotros mismos. Fíjese, el hombre se cree tan sabio y no podemos ni siquiera arreglar las calles para que no se inunde Guadalajara. Fíjese qué sabios somos, ¿eh? Entonces, dos reinos. El reino de Dios llegó a vosotros, dijo. Invadió el reino de Satanás. ¿Quién es el rey del reino terrenal? Satanás, Belcebú, el dios de la inmundicia, del excremento, donde está inmerso todo el mundo y los que viven en él, excepto tú y yo, porque el reino de Dios ya está en nosotros. Y está el reino de Dios donde el rey es Jesucristo. Dice que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero el reino de Dios está aquí, dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces fíjate, retomo, versículo 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, fariseos, el reino de Dios, pero no quieren entender. No quieren aceptarlo. Versículo 29, escuche. Porque, y vuelve a utilizar preguntas bien obvias, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Ese alguno es Jesús. La casa es el reino de Satanás. El hombre fuerte, ¿quién es?
O sea, ¿de dónde descendió Cristo? Del reino de los cielos. ¿Descendió a dónde? A la casa de Satanás. ¿Sí o no? ¿Quién es el hombre fuerte, el que domina el mundo? Satanás. Todas estas son alegorías. Si alguno, ¿cómo puede alguno entrar? En este caso él. ¿Cómo yo puedo llegar aquí al reino terrenal inmundo de Satanás? A su casa, a su reino, donde está el hombre fuerte que es Satanás, y saquear sus bienes. ¿Qué son los bienes aquí? Nosotros, muy bien. Por razón de creación, el ser humano es propiedad de Dios. Pero en el momento que pecó, le cedimos la autoridad de dominio a Satanás. Por eso, escúchenme bien, dejando su trono ahí en el cielo, descendió. El plan de Dios fue concebido por el Padre, el plan de salvación. El Hijo lo ejecuta, desciende del cielo, le prepara cuerpo, encarnación de Cristo. Nace, se sacrifica por nosotros. El plan de redención lo cumple Jesús. Desciende del cielo al reino de Satanás que está en la tierra, para rescatar lo que era de él. ¿Qué era de él? ¿Las vacas? ¿Las ovejas? ¿Ah? Tú y yo. A lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, fíjate. Retomo el versículo 29. ¿Cómo puede alguno, es decir, Cristo, entrar en la casa, reino de Satanás, del hombre fuerte, Belcebú, y saquear sus bienes? Los bienes somos tú y yo. Si primero no le ata. La palabra que se tradujo por atar aquí es la palabra griega deo. Deo. Significa literalmente sujetar. Es decir, escúcheme bien, Jesús era el único que podía sujetar a Satanás, ¿sí o no? Él era el único. Se necesitaba un poder más fuerte que el del mismo Satanás para poderlo sujetar. ¿Y qué significa sujetar? ¿Amarrarlo así con un hilito? Porque atar, uno dice, bueno, pues atar, me ato las sandalias de los pies, digo, los zapatos. Me fui con Moisés, ¿verdad? Me ato el cinturón, me ato una, qué sé yo. Y pensamos que es amarrar un hilo. Se tradujo atar, pero en realidad es sujetar. Es ponerle un límite. Hasta aquí llegaste, ¿cómo la ves? De aquí para acá no te me mueves. Y cuando yo avance te vas retrocediendo tú también. ¿Cómo la ves? Porque nada resiste al poder y autoridad de Dios. Es decir, fíjate, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. La pregunta es, ¿cómo lo ató Jesús? ¿Cómo lo ató? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver, piénsenle. ¿Cómo lo ató? ¿Con un hilito? Pues díganme pues entonces. A través de la palabra, ¿qué más? Su sacrificio en la cruz, ahí está. Dice la Biblia que Jesús por su muerte despojó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo despojó, pero la manera en que Jesús ató a Satanás, lo inhabilitó, fue a través de su sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda. En el momento que tú creíste, Satanás ya no pudo hacer nada, ¿entiende? No puede hacer nada. Cuando tú decidiste creer, hace sus artimañas y sus jugarretas allí, pero cuando tú decides creer, nada puede impedirlo, porque él está completamente atado. Por eso es que él lucha desmedidamente con aquellos que tiene bajo su dominio, como tú luchaste, ¿te acuerdas? Cuando te hablaban de Cristo, ¿creíste luego? No, dijiste montón de locos. Y empezando por el pastor, y siguiendo por Chuy García, y por Carlos, y todos los que están allí, montón de locos, marihuanos. ¿A poco así no decían? ¿Se acuerdan?
A todos les lavaron el cerebro, dicen. Y tú te enojas. No te enojes, hombre. Sí te lo lavaron. Lo tenías inmundo. Entonces sí te lo lavaron, ¿no? Cuando te digan, te lavaron el cerebro, sí, porque estaba como el tuyo. Entonces, ¿cómo lo ató Jesús a Satanás? ¿Cómo lo ató? Por su sacrificio, hermanos. Por la palabra de Dios. Escuchen bien esto. En ninguna manera Jesús está enseñando aquí que nosotros podemos atar a Satanás. Esta no es la enseñanza que está hablando aquí. Y muchos la sacan del contexto y dicen, y si alguno no puede, ¿cómo puede entrar a su casa si no ata al hombre fuerte? Y luego ya de ahí sacaron un montón de rollos. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Del libro vaquero. Porque de la Biblia no existe mención. El hombre fuerte de Guadalajara es... ¿Quién será el hombre fuerte? ¿Quién será el hombre fuerte? La religiosidad. Son bien zapopanos. Entonces, ¿qué les parece si atamos al hombre fuerte? ¿Qué es el hombre fuerte de Guadalajara? El narcotráfico. Ese es el hombre fuerte de Guadalajara. Vea usted nomás, qué interpretaciones. Entonces, vamos a atar al hombre fuerte para saquear. Entonces, espíritu de narcotráfico, te atamos. Pregunta, hace 20 años que estamos atando al espíritu de narcotráfico en México. Empezó en el norte esa doctrina, por allá se empezó a dar duro. Pues es allá donde está peor. No se logró absolutamente nada. ¿Alguien me puede decir lo contrario? Hoy hay hasta narcotienditas. Aquí en la esquina ya te pueden vender la droga. No solo no se logró atar al hombre fuerte del narcotráfico, ¿saben por qué? Porque eso no es bíblico. No existe eso en la Biblia, hermanos. Porque si existiera, ya estuviera libre Guadalajara y México del narcotráfico. No solo no se logró detener ni un centímetro, se ha quintuplicado de 20 años a la fecha. ¿Alguien me puede negar lo contrario? ¿Cómo es entonces que una persona es liberada cuando se le lleva el evangelio, hermanos? No por oraciones mágicas y que no tienen fundamento en la Biblia. Alguien llega, pastor, yo tengo problemas, soy bien mentiroso. A ver, venga, y ponemos la posición de exorcista, ¿verdad? Espíritu de mentiroso, espíritu de mentira, sal fuera. Eso no es bíblico, hermano. Porque si eso fuera lo que enseñara la Biblia, oiga, santo remedio. Hay que sacarle todos los espíritus, a todos los atamos, los sacamos y ya, mire, todos bien santitos. Espíritu de robo, sal fuera. Espíritu de alcoholismo, y por más que oran y atan el espíritu de alcoholismo, el otro sigue chupando. Y hasta dicen, ay, se está poniendo peor mi esposo. ¿Sabe cuál es la manera de ser liberado? Predicándole el evangelio de Jesucristo. Esto fue lo que Dios diseñó. No haciendo oraciones tipo chamán. Mire, yo estoy abierto a que alguien, cualquiera que tenga duda, venga al final conmigo y diga, no, pastor, aquí dice en la Biblia, fíjese, y usted está enseñando mal. Yo estoy dispuesto a rectificar, pero si no, yo sé que no van a encontrar un solo versículo donde se nos instruya a atar demonios, porque Mateo 18:18, todo lo que atares en el cielo será atado en el cielo, no está hablando de atar demonios, está hablando de ejercer autoridad. Eso ya lo estudiamos bastante, porque aquí atar es como muchas palabras, como fe, como salvación, como perfección, que significan diferentes cosas según el contexto de la palabra que se está estudiando. Y aquí está hablando no una instrucción a los cristianos, a sus discípulos, les está hablando a sus adversarios, entiéndanlo. ¿Estamos o no? Ok, entonces a los cristianos se nos enseña a echar fuera demonios, a expulsarlo,
¿Por qué? Porque ya Jesús lo ató, era el único que podía sujetar a Satanás y decirle: hasta aquí llegaste. Y ahora a usted y a mí se nos ha dado la autoridad ¿de qué? ¿Para qué? ¿De atar demonios? No, hermano, no, porque eso no es bíblico, pero sí de expulsarlos. Marcos 16:15, no lo busque. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre atarán demonios. ¿Así dice? Echarán fuera demonios. Y echarán viene del griego ekbalo, que significa expulsar, significa despedir, significa sacar. En este caso, sacar los demonios de dentro de las personas. Pero nosotros no podemos atar, ni debemos atar siquiera. No tenemos ese poder. El único que tuvo el poder de atar, ¿quién fue? Jesucristo, en la cruz. Entonces, si ya está sujeto, si ya está limitado, a nosotros ahora se nos dice embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque representamos un reino, el reino de Dios. Y la constitución del reino está aquí. Entonces tú vas con las personas, les hablas el evangelio. La única manera que una persona se pueda conocer el reino de Dios es hablándole la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. Entonces, ellos nacen de nuevo. Si ves que tienen demonios, tú tienes autoridad. ¿Para qué? ¿Para atarle los demonios? ¿Ah? Para echarlos fuera. A los apóstoles nunca se les ve atando en la Biblia a Satanás. Nunca. Muéstrenme un solo versículo donde los apóstoles o los discípulos ataban demonios. No los ataban, los echaban fuera. Es muy distinto. Porque Jesús tuvo que atar para saquear lo que era de él, y nosotros somos los que éramos de él. Entonces, si nosotros lo atamos para saquear lo que es nuestro, no, porque ya Jesús, por medio del evangelio, le da a la gente la autoridad de pasarse del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero Dios nos usa cada uno. Es como ahorita, yo estoy hablando el evangelio, la palabra de Dios. El Espíritu Santo está tomando estas palabras, las está trayendo, está iluminando tu mente, tu corazón, tu espíritu. Entonces tú estás captando, estás recibiendo. Entonces a los apóstoles nunca se les ve atando demonios, pero sí se les ve echándoles. Un ejemplo en el libro de los Hechos. Dice que Pablo caminaba, había una región donde visitaba seguido y cada día dice que salía al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Era Madame Sassou. Usted tiene su esposo que tiene una secretaria que tiene el pelo rubio. Cuídalo porque se lo está sonsacando. Yo llamé a la línea psíquica del Walter Mercado, no tenía novio y en 3 días ya tengo. Ese nomás. Dice que esa muchacha diario iba y gritaba a voz de cuello. Decía: este es un siervo del Dios Altísimo. Y Pablo la miraba y la fumaba. Lo cual muestra que nosotros no podemos llegar con alguien, fíjense bien, nada más así y sacarle los demonios. No, porque por mucho tiempo estaba allí, hasta que un día sale a su encuentro, está delante de él, algo había en la muchacha, como queriendo, aparentemente era una esclava, que era utilizada por sus amos para utilizar la adivinación, y de ahí obtenían ellos ganancia. Y como algunos casos que yo he tratado, que están posesos de demonios, de pronto habla el demonio y dice: no me salgo. Dice. Nunca hablan así, no me salgo. Siempre hablan horrible, tiene una voz horrible, así como de ultratumba. ¿Tú quién eres? No me salgo. Él me dejó entrar y está en mi casa y no me voy, y hazle como quieras. Hasta ahorita no he estado en una situación así donde no sea liberada la persona. Pero de pronto habla la persona, como que vuelve a decir: ayúdenme. De repente otra vez le cambia la voz. ¡Ah!
yo aquí vivo y ella me dio permiso, a mí me la entregaron desde que nació su madre y es mi habitación y no me voy. Y sin hacer mucho aspaviento, con la autoridad del poder de Dios, con la autoridad del Espíritu Santo que mora en nosotros, expulsamos los demonios y la gente vuelve así, en sí. Entonces la muchacha llega, se para enfrente de Pablo, dice que le dijo al espíritu inmundo de adivinación: sal fuera. Y salió y se echó un pleitazo Pablo, porque dice que los dueños vieron que salía la razón de su ganancia y le pusieron una corretiza a Pablo porque sacó el espíritu inmundo. Entonces, fíjese, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Se acuerda de aquella historia del Gadareno? ¿Se acuerdan de aquella historia? Marcos 5, ¿Marcos o Lucas? Bueno, capítulo 5. Siempre yo no soy muy bueno así para los versículos exactos, pero eso es la historia. Dice que Jesús llegó a la región de Gadara y le salió al encuentro un hombre que vivía en los sepulcros. Miren nomás dónde vivía. Y le salió al encuentro, este hombre tenía más de 2,000 demonios dentro de él. Y los demonios, cuando vieron a Jesús, le dijeron a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos que eres el Santo de Dios, sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque les ordenaba que salieran fuera, que salieran de ellos, del hombre que salieran fuera. Me metí un pleonasmo. Porque les decía, los expulsaba y le pidieron permiso: déjanos pues irnos a donde están esos cerdos. ¿En dónde andan los cerdos? En su propio excremento. Animales inmundos. Así andábamos tú y yo como el Gadareno, pero un día nos encontramos con Jesús y fuimos libres. Y cuando Jesús expulsó a los demonios, de pronto el hombre volvió en sí y estaba vestido, sentado y en su sano juicio, dice. Así estamos hoy. Yo los veo, uno que otro dormido, pero bueno, los veo vestidos, sentados y en su sano juicio. Ok, vámonos rápido. Vamos al versículo 29. Otra vez. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, su reino, el reino de Satanás. Solo Cristo lo pudo haber hecho. Y esta palabra, saquear su casa, viene del griego con J, harpazo. Suena como zarpazo, aunque tiene sentido. Y harpazo, saquear, significa arrebatar, llevarse por la fuerza lo que le pertenece. Eso es lo que vino Jesús a hacer, por la fuerza, en el sentido de un poder más fuerte. Por medio de su sacrificio anuló el poder de Satanás para todos aquellos que creen. ¿Cuántos creen? Entonces arrebató y se llevó del reino de las tinieblas a lo que le pertenecía a él. Versículo 30, nos vamos sobre el final. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo quiero que noten este versículo. Escuchen. La guerra entre Jesús y Belcebú, el señor de la inmundicia, es de tal naturaleza esa confrontación que no admite neutralidad, no admite neutrales. Aquellos que dicen: yo soy simpatizante de Jesús. ¿Qué payasada es eso? No existe eso en la Biblia. Yo soy simpatizante de qué. O eres frío o eres caliente. O eres de Cristo o eres de Satanás. El que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. No hay neutralidad. ¿Estás con él o estás en contra de él? ¿Eres amigo de él o eres enemigo de él? ¿Recoges con Cristo o desparramas con Belcebú? No hay neutralidad. Por eso, hermanos, escuchen bien. El ser miembro del reino de Dios, ciudadano del reino de Dios, ya implica una lucha contra todos aquellos que pertenecen al otro reino. Por eso la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá, porque le aborreció a él. Saben, escuchen, yo vengo diciendo esto desde años atrás, lo voy a volver a repetir. La persecución para nosotros, uno de nuestros peores enemigos va a ser la Comisión de los Derechos Humanos
escúchenme bien, nos van a tratar de intolerantes. Ayer vi un programa de una supuesta cristiana en TV Azteca sobre los homosexuales. Y dijo, yo estoy de acuerdo con los homosexuales. Y ella dice que es cristiana. Hágame favor. Y no, Dios no los condena. Dios así los hizo. Dios no hace defectuosos. Es corrupción, y allí mismo lo dijeron, es una preferencia. La preferencia invade la voluntad. Entonces el hecho de ser radicales es porque Dios es radical. El intolerante no serás tú ni yo, el intolerante es Dios, porque Dios no tolera las desviaciones sexuales. Claramente está establecido en la Biblia, los homosexuales, las lesbianas, los pervertidos no pueden entrar jamás al reino de los cielos, si no se arrepienten. Si se arrepienten, por supuesto, la gracia de Dios es poderosa para rescatarlos, pero jamás Dios va a tolerar eso. Entonces nosotros o nos hacemos al mundo o seguimos con Dios. Vamos a tener que escoger. Esto nos va a implicar que se vayan sobre nosotros, hermano. ¿Cuántos están dispuestos? O somos de Dios o somos de las tinieblas. O estamos con Cristo o estamos con Belcebú, con la inmundicia o con la santidad. No podemos estar a la mitad. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. No acepta el Señor neutralidad. 31. Por tanto, dice. Repito, ¿a quién le está hablando? A los enemigos de Jesús, a sus enemigos, a los fariseos. Por tanto os digo, es decir, en vista de su oposición, de su incredulidad de que yo soy el Hijo de Dios, en vista de que ustedes están diciendo que por el poder de Belcebú yo echo fuera a los demonios, les dice en el 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Reitero, pregunto, reconfirmo, afirmo de nuevo. ¿A quién le está hablando esto Jesús? ¿A sus discípulos? A sus enemigos. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Aquí la clave está en blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Escuche, viene del griego blasfemos, pero a la vez es una palabra yuxtapuesta, es decir, formada por dos. La primera, blasfemos o blas, se traduce, significa torpe, significa lento, pero de torpeza. Significa estúpido, así dice el diccionario en griego. Blasfeme significa hablar. Entonces, ¿cómo se entiende? Blasfemia, hablar torpemente, estúpidamente, ¿en contra de quién? Díganlo, ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es el que tiene, es el único que puede convencer a las personas de pecado, es el único que puede rociar la sangre de Cristo. Entonces, atribuirle al Espíritu Santo poder del Señor del excremento es una blasfemia horripilante, la cual es imposible que un nacido de nuevo pueda hacer. Es imposible que un nacido de nuevo, que un hijo de Dios, blasfeme de esa manera contra el Espíritu Santo. No hay uno solo. Porque nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene dentro el Espíritu Santo. Y si lo tienes dentro el Espíritu Santo, tienes una nueva naturaleza. Por lo cual es imposible que un cristiano cometa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es imposible, porque este diálogo era contra sus enemigos, no a sus discípulos. A sus discípulos se nos dice: estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, bajo ese contexto, blasfemia contra el Espíritu Santo aquí no se está refiriendo, como algunos en la ignorancia hemos entendido por años,
a un pecado en particular como mentir, robar o aún matar. No se refiere a un pecado de esos, porque cualquiera de esos pecados puede ser perdonado. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué se refiere? Escuche, estoy terminando. Al rechazo consciente, deliberado del Evangelio, del mensaje de salvación, de la obra de Cristo, y sobre todo de hablar torpemente y estúpidamente, achacando a Dios las obras, achacando a Belcebú la obra del Espíritu Santo. Y eso un cristiano es imposible que lo haga. Entonces, fíjense, el cristiano lo que tiene que hacer es entender la diferencia entre blasfemar y ofender al Espíritu Santo. Es muy distinto. Porque ofendemos al Espíritu Santo cuando desobedecemos. Contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos. Efesios, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Entonces, cuando lo contristamos, cuando lo ofendemos, desobedecemos, nosotros se corta la comunión con Dios, pero viene la confesión y se reintegra la comunión con Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjense, ¿en qué consiste pues? En rechazar conscientemente la luz del Evangelio, el sacrificio de Cristo, y sobre todo de hablar torpemente, tontamente, al atribuirle a Belcebú, el señor de las moscas y del excremento, las obras del Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo, calumniar al Espíritu Santo, eso significa también blasfemar, atribuyéndole a Belcebú lo que Jesús hizo. Imagínense. ¿Por qué es imperdonable este pecado? ¿Qué significa que es imperdonable? Es imperdonable porque ya no hay otra cosa por el cual tú puedas tener acceso al trono de Dios, si no es por el sacrificio de Cristo, por la iluminación del Espíritu Santo, por la convicción del Espíritu Santo. Si se rechaza deliberadamente y aún se le atribuye al Espíritu Santo, a Belcebú, las obras del Espíritu de Dios, que ese es su ministerio durante los últimos 2000 años, entonces no puede ser perdonado. ¿Qué significa no puede ser perdonado? Que no hay otra opción. Todo esto encaja con lo que hemos estudiado de la epístola de los Hebreos, que después de haber sido iluminados, gustaron, es imposible que otra vez sean renovados. Si ya se les iluminó, se les dijo, y ellos deliberadamente pecan voluntariamente, ¿cómo? Rechazando el Evangelio. ¿Qué otro sacrificio habrá para ellos? Ninguno. Ahora, me voy sobre el final. Entonces, ya alguien que blasfema, ya como un fariseo que blasfema al Espíritu Santo, ¿ya no puede ser perdonado? La frase no puede ser perdonado, escúcheme bien, significa que no hay otro sacrificio, no hay otro evangelio. Pablo dice en primera carta a Timoteo: fui recibido a misericordia, habiendo yo antes sido un blasfemo. ¿A qué momento llega una persona que rechaza continuamente? Así tú estabas. Honestamente, ¿cuántos de los que están aquí cuando les hablaron dijeron tontería y media? Levanten su mano. Esto es una prueba de que mientras sigan rechazando, nada, no hay nada alrededor, no hay otro sacrificio al cual se puedan acoger para ser salvos. Pero una vez que decidieron, por convicción del Espíritu Santo y decisión personal, creer en el Hijo de Dios, ¿qué sucedió? ¿Les fue perdonado? Claro que sí. Ahí está la prueba, lo acabamos de ver. Entonces termino, mire, haciendo una pregunta. ¿Puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Rotundamente no, porque no está hablando a los cristianos. Porque alguien que ya tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a poder dividirse entre, así como Satanás no saca a Satanás, tampoco el Espíritu Santo saca al Espíritu Santo? Es imposible, no existe eso. Entonces la malvada acusación y blasfemia de los fariseos se puede repetir solamente
en aquellos que no son hijos de Dios. No en un hijo de Dios, porque los que no han nacido de nuevo rechazan voluntariamente el perdón que Dios ofrece de la cruz y de la gracia de Dios. Y quienes temen, cristianos que temen haber cometido el pecado imperdonable de la blasfemia, temen por el desconocimiento del verdadero significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso algunos dicen: ay, yo negué al Señor, yo blasfemé, ya no me perdone, ya. Y no saben distinguir. Espero haya yo sido explícito y hayan ustedes entendido la diferencia que hay. Entonces, jamás un hijo de Dios tendrá por inmunda la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si lo limpió, ¿cómo la va a tener por inmunda? Jamás. Entonces, termino leyendo el versículo con el que empezamos. No lo busquen ustedes, yo se los voy a leer. 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito a Jesús. Nadie. Y nadie tampoco puede llamar a Jesús es mi Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ya el Espíritu Santo? Pónganse de pie. Les hago la última pregunta. ¿Alguien que blasfema contra el Espíritu Santo pierde su salvación? Pues ¿cómo la va a perder si no la tiene? ¿Ah? Otra vez, ahí va. ¿Alguien que blasfema contra el Espíritu Santo puede perder su salvación? No, porque no la tiene. Pregunta: ¿puede un cristiano nacido de nuevo blasfemar y atribuirle al Señor del excremento las obras del Espíritu? Es imposible, no. Hasta suena así mal, siente uno feo. No, es imposible. Por lo tanto, tu salvación está segura en Cristo. Amén. Levanta tus manos a Dios y dale gracias. Él ha tenido misericordia de nosotros, habiendo sido blasfemos. Pablo decía: fui perseguidor de la iglesia, asesino, negaba al Hijo de Dios y su sacrificio y todo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y finalmente el Espíritu de Dios lo convenció. En ese momento, esa incredulidad y rechazo, al aceptar viene el perdón. El Espíritu Santo toma la sangre de Cristo y dice: mira, dijiste muchas cosas por tu ignorancia, por tu incredulidad y rebeldía, pero hoy estás reconociendo, y el Espíritu Santo rocía sobre ti la sangre de Cristo que borra todos tus pecados. Amén. Levanta tus manos. Señor, te agradecemos infinitamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Nada, Señor. Solamente agradecerte. Pagar menos. Hemos recibido por gracia, por medio de la fe, una salvación preciosa, hermosa, tan maravillosa y poderosa que nada nos la podrá arrebatar, ni nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni adversidades. Antes en estas cosas somos más que vencedores. Somos tus hijos, Señor. No prometiste en esta tierra un lecho de rosas, no. Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, a vosotros lo harán, pero será porque no conocen al Padre. Pero vosotros le conocéis, y porque mora en vosotros, vosotros sois de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.